poco el tiempo. Hay muchos temas de los que yo quisiera hablar el día de hoy. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, darles la bienvenida a esta charla que es parte del ciclo de conferencias de El Mundo de la Orquesta. Mi nombre es Daniel Marínez y soy director de Banda Sinfónica. También les quiero enviar primero que nada un saludo muy grande, un abrazo desde aquí, esperando que todos ustedes estén muy bien, con mucha salud y disfrutando de las actividades online que la Secretaría de Cultura de San Pedro está organizando para todos ustedes. Y bueno, pues a los que han seguido las transmisiones en las últimas 2 semanas, pues han estado acompañados por el maestro Oscar Vaca en sus charlas de El Mundo de la Orquesta, en donde él ha estado definiendo algunos conceptos y clarificando algunas dudas sobre qué es la orquesta sinfónica y cómo funciona y los roles de los directores y etcétera. Pero la charla del día de hoy tiene que ver con un ensamble musical paralelo o hermano a la orquesta, que es básicamente la banda de música. Y el día de hoy me voy a enfocar en el tema de la banda, porque hay muchos aspectos muy interesantes que considero yo que ustedes deberían de saber para disfrutar de la música que programa este tipo de ensambles. Y pues primero que nada quiero empezar clarificando los temas de los que voy a hablar el día de hoy. Lo primero que voy a hablar es la diferencia entre la orquesta sinfónica y la banda de música, porque muchas veces a lo mejor ni tenemos esa idea clara. Sí, también voy a hablar de la naturaleza de la banda de música, los diversos aspectos en los que se utiliza la banda de música. Después, el tercer tema del cual quiero hablar el día de hoy son los instrumentos y el repertorio utilizado. Para eso voy a hacer una demostración de instrumentos y voy a hablar un poquito sobre el tipo de repertorio que una banda de música puede tocar. Y finalmente voy a hablar un poco sobre las actividades actuales de las bandas de música en el mundo. Un poquito como un tipo flash news para compartirles a ustedes proyectos, cosas que están pasando alrededor del mundo con respecto a las bandas de música. Y pues bueno, voy a empezar con la cuestión más simple, que es la que yo siempre le pregunto a todos mis alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y una banda de música? Bueno, la diferencia básicamente radica en los tipos de instrumentos que se utilizan en la orquesta y el repertorio que toca una orquesta y una banda de música. Si ustedes recuerdan, el maestro Oscar Vaca estuvo comentando, bueno, que está la sección de cuerdas, está la sección de vientos y está la sección de percusiones, que es lo que forma una orquesta, ¿sí? También la cuestión con el repertorio es muy importante porque en su mayoría las orquestas de todo el mundo se enfocan principalmente en tocar repertorio de los grandes maestros Mozart, Brahms, Beethoven, ¿sí? Y que es repertorio, por decirlo de alguna manera, del siglo XIX, finales del XVIII. Mucha gente hace mucha crítica de que las orquestas no están actualizadas porque solamente tocan repertorio, vamos a decir, viejo o de hace 200 años. Lo que o la contracrítica que yo haría es que esas piezas musicales son obras de arte y uno no deja de ir al Museo de Versalles a ver la Mona Lisa nada más porque Leonardo da Vinci la pintó hace no sé cuántos años, ¿sí? Entonces, no porque sean muy viejas tiene que dejarse de escuchar la música de Mozart o la música de Beethoven, al contrario, se le debe dar más difusión, ¿sí? Pero también es cierto que es el repertorio al cual las orquestas se enfocan mayormente. En los últimos 40 años, de los últimos 40 años para acá, las orquestas sinfónicas también han estado incursionando mucho en el mundo del cine, ¿sí? En las bandas sonoras, por decir un ejemplo, Star Wars, Indiana Jones, Forrest Gump, las películas de Batman, la música de Hans Zimmer, ¿sí? Es donde las orquestas han encontrado también un nicho importante en el mundo actual. Las bandas de música, por otro lado, ¿sí? Han tenido un desarrollo diferente a las orquestas. Básicamente, una banda de música está conformada por la sección de vientos y percusión de la orquesta sinfónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una orquesta sinfónica, se van a dar cuenta que la mayor parte son instrumentistas de cuerda, violines, violas, chelos y contrabajos.
hay alrededor de 20, 25 violines primeros, hay alrededor de 15, 16 chelos, 8 contrabajos, etcétera. Pero en la orquesta solamente hay 3 flautas, uno por voz, 3 clarinetes, 2 trompetas, 3 trombones, ¿sí? Y bueno, la percusión que sea necesaria. Esto es porque por naturaleza los instrumentos de viento pues son un poquito más ruidosos que los instrumentos de cuerda. Entonces, si uno separa los instrumentos de viento de la orquesta, lo que queda es una banda de música. Y entonces las bandas de música, cuando ya están tocando por sí solas, pueden ser todavía más ampliadas. Por ejemplo, es muy común ver bandas donde haya 15 flautas, 20 clarinetes, 7 trompetas, 5 trombones, ¿sí? Entonces, obviamente, la magnitud de la banda crece, ¿sí? Y el repertorio de las bandas de música, esto también es súper importante, pues es diferente, es un poquito más flexible, por decirle de alguna manera, que el de la orquesta sinfónica, porque las bandas de música, como voy a comentar en un momento más, se pueden usar en una infinidad de situaciones, pueden tocar mucha música de todos los tipos que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Pero sí quisiera hacer la aclaración que, por ejemplo, yo en mi particular opinión, una banda de música que se dedique a tocar solamente puros arreglos orquestales transcritos a banda de música, pues realmente, digo, sí se puede, y hay algunas piezas que se prestan, por ejemplo, mencionar un ejemplo, la Obertura 1812 de Tchaikovsky, pero pues hay muchas otras piezas que a lo mejor sí que no se prestan muy bien para que los toque una banda, porque aquí lo importante de entender es que en los últimos 100 años las bandas de música han desarrollado un repertorio propio, entonces no es necesario que las bandas estén tomando todo prestado del mundo de las orquestas. Todo esto va nada más para hacer una recapitulación. La diferencia entre una orquesta sinfónica y una banda de música es que es las familias de instrumentos, las dotaciones de instrumentos. La orquesta cuenta con cuerdas, vientos y percusiones, mientras que la banda de música es solamente vientos y percusiones. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la cuestión del repertorio. La orquesta está un poquito más anclada en la música de los grandes maestros, de las grandes épocas de la música y de los últimos 50 años para acá, las bandas sonoras, las cuales también han trascendido muchísimo, mientras que las bandas de música utilizan, como ya dije, vientos, percusiones y su repertorio es amplio, tocan música popular, música militar, música original para banda de música, adaptaciones de orquestaciones clásicas, entonces es un poquito más flexible, pero en unos momentos más voy a hablar sobre eso con más detalle. Entonces, básicamente, repertorio e instrumentos. Muchas gracias a los que están conectados, se los agradezco de todo corazón. En un momento más voy a dar alguna chance para preguntas o cosas que ustedes quisieran comentar. Voy a continuar ahora con el segundo punto. ¿Cuál es la naturaleza de las bandas de música? ¿Sí? ¿Por qué tienen esta cuestión de que son solamente instrumentos de viento? ¿Por qué no hay cuerdas? ¿Por qué no hay violines? ¿Por qué no hay guitarras? Bueno, sería yo clavarme mucho en la historia de la música y en el desarrollo de los instrumentos, etcétera, pero básicamente el origen de las bandas de música tiene que ver con las cuestiones militares. Imagínense ustedes que están en la Roma antigua, son generales de una legión y tienen que dar las órdenes a los soldados para avanzar o retirarse. Pues evidentemente los generales o los capitanes no iban a estar corriendo por todo el campo diciendo a viva voz qué es lo que tenían que hacer. Simplemente tenían una persona que con unas trompetas gigantes de latón o hechas de cuernos de animales daban ciertos toques y entonces esos toques se oían en el campo de batalla y con eso los soldados se aprenden los toques y hacen las órdenes que manda el general o quien esté al mando. Y también como las legiones y los soldados y los ejércitos pues tienen que marchar muchos kilómetros para llegar a los campos de batalla, etcétera, pues también se utiliza la cuestión de los tambores para acompañar la cadencia, el paso de los soldados, ¿sí? Entonces pudiéramos pensar que el origen de las bandas viene de los aspectos o del mundo militar, ¿sí? Instrumentos que se tienen que escuchar al aire libre, ¿sí? Y que tienen que ser ruidosos, ¿sí? Y que además tienen que quedar muy, muy claros, ¿sí?
Y bueno, también obviamente la música, las canciones que acompañan a los militares para elevar su espíritu, para elevar la moral en la lucha, etcétera, etcétera. Sin embargo, las primeras bandas de música militares como las conocemos actualmente surgieron en el Imperio Otomano, que de hecho dicen por ahí que estas bandas de los janiceros causaban tal temor en los europeos cristianos, pero al final de cuentas los europeos empezaron a adoptar instrumentos y estilos de acordes y música de los otomanos. De hecho, algunos instrumentos que todavía son legado del Imperio Otomano, que seguimos usando hasta el día de hoy, incluyen, por ejemplo, instrumentos tan comunes como un bombo, con instrumentos tan comunes como el platillo o el triángulo, ¿sí? Mozart tiene su famosa marcha turca, etcétera, etcétera. Entonces, este estilo se fue adaptando, se fue europizando, se fue haciendo del mundo occidental, ¿sí? Y bueno, en el siglo XIX es cuando surgen las bandas de música militares tal cuales las conocemos. Uno de los más grandes exponentes de música para ese tipo de bandas fue John Philip Sousa. Y bueno, hasta el día de hoy las bandas de música siguen teniendo un rol fundamental en los cuerpos militares prácticamente de todas las naciones del mundo. Por ejemplo, yo podría decir que aquí en México contamos con bandas de música militares de muy alto nivel. Está la banda sinfónica de la Secretaría de Marina. En Estados Unidos tienen la President's Own de los Marines de Estados Unidos, etcétera. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, digamos, el origen de las bandas de música, como las conocemos actualmente, tenemos que ver al lado militar, tenemos que ver a todas esas tradiciones militares que han quedado como legado, ¿sí? Después de esta mezcolanza entre aspectos orientales otomanos con instrumentos europeos y armonías occidentales, estos estilos de hacer música pues se fueron permeando en la población y finalmente hoy en día es tal vez no mucho en los centros urbanos, pero en los centros rurales, en los pueblos pequeños de muchos países alrededor del mundo, ¿sí? Se tiene la costumbre de tener una banda que malamente se les dice, es como cuando dicen, suenas a banda de rancho o suenan a banda de rancho, pues es que literalmente muchos poblados alrededor del mundo todavía conservan esta tradición de tener las bandas de música. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En España prácticamente todas las municipalidades tienen bandas de música. En Gran Bretaña, las famosísimas bandas de mineros, por ejemplo, que en los tiempos de victorianos, pues eran agrupaciones musicales que estaban prácticamente por todo el país. En Estados Unidos hay bandas comunitarias en donde las personas que a lo mejor aprendieron a tocar un instrumento cuando eran niños, pues ahora regresan y siguen tocando. Y en México, pues, ¿qué les puedo decir? El legado musical de las bandas en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en el Estado de México es grandísimo. Muchísimos músicos de muy alto nivel han salido de esos programas de música populares. Y básicamente estas bandas de pueblo, pues, ¿a qué se dedican? Pues se dedican a acompañar al pueblo en sus festividades, en las fiestas patronales, están en los entierros, están en los funerales, están en las fechas importantes. Entonces, lo que yo pudiera decir es que las bandas de música de los pueblos sí juegan un rol fundamental. Muchas veces estas bandas nada más sobreviven del presupuesto que da el municipio o la localidad que esté gobernando ahí. Muchas veces no son músicos profesionales o reciben algún tipo de apoyo por parte de la gente del pueblo, ¿sí? Y bueno, hay otras bandas también que son un poquito más profesionales, que a lo mejor sí reciben un pago, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, otra naturaleza o otro aspecto en donde podemos encontrar las bandas de música es en las escuelas. Entonces, si se fijan, se permeó de lo militar a lo popular a lo escolar. Sí, aquí en México no es muy común que que haya bandas de música en colegios. Sin embargo, por ejemplo, en países como Estados Unidos es muy conocido que las high school bands, las middle school bands, eh, esos programas han existido desde finales del siglo XIX y han sido promovidos como vehículos de educación musical. Y honestamente es una de las formas más sencillas de iniciar a los estudiantes al mundo de la música a través de este tipo de instrumentos de viento o percusiones, los cuales relativamente son sencillos de aprender comparado, por ejemplo, con un violín, con un piano, que a lo mejor
se necesitaría empezar desde muy pequeño o dedicar mucho, mucho tiempo a esos instrumentos. Los instrumentos de viento en ese sentido son un poquito más flexibles, etcétera. Entonces, el aspecto escolar, ¿sí? Las bandas de música. Aquí en Monterrey solamente hay una banda militar que está en la cuarta región. No hay bandas prácticamente de pueblo aquí en Monterrey. Pero sí hay mucho movimiento de bandas escolares. Muchos colegios de la zona metropolitana cuentan con programas de banda de música, ¿sí? Y bueno, el aspecto final de la naturaleza de las bandas de música es las bandas de música profesionales. A comparación de las orquestas, la verdad es que todavía nos falta muchísimo para decir que hay muchas bandas o llegar al número de orquestas que existen con las bandas de música. Pudiera mencionar muy poquitas, por ejemplo, la Dallas Wind Symphony, que es una banda de música profesional, músicos de conservatorio que son contratados por una fundación, por una organización y que su trabajo es tocar como si fueran una orquesta, pero en este caso como una banda sinfónica. También en la zona de Dallas, la Lone Star Wind Orchestra y en Tokio, la Tokyo Kosei Wind Orchestra, que es mantenida por una organización religiosa, ¿sí? Y bueno, son muy poquitas bandas de música profesionales comparadas con el número de orquestas sinfónicas profesionales que hay en el mundo. Y bueno, también hay muchísimas bandas amateur o semiprofesionales. Nosotros en el Centro de Educación Musical de Monterrey iniciamos la banda de alientos de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, de la cual soy director actualmente. Pero bueno, mi trabajo principal pues es como maestro, como director de banda escolar en el Colegio Americano. Entonces, es realmente las áreas en donde hay bandas de música en donde lo vamos a encontrar. Entonces, para recapitular este aspecto, la naturaleza de las bandas de música, el origen viene desde lo militar, que todavía sigue hasta la fecha como algo importantísimo dentro de estas organizaciones. De ahí se permeó a lo cívico popular y tenemos entonces todas estas bandas de música en los pueblos pequeños, que es allá en los pueblos pequeños, no, a lo mejor para nosotros en nuestra mentalidad de citadinos pues es difícil entenderlo, pero es que en los pueblos es realmente un tesoro las bandas de música. En los colegios, en las escuelas de nivel secundaria, preparatoria, las bandas escolares, cuyo objetivo es enseñar los rudimentos de la música a los alumnos. Y bueno, las bandas de música profesionales o semiprofesionales o amateurs que también forman parte de estas comunidades. Entonces, ya hablé sobre la diferencia entre las bandas de música y las orquestas, ya hablé sobre de dónde vienen y en dónde están permeadas las cuestiones o las bandas de música. No sé si hasta ahorita alguien quisiera hacer una pregunta. Me faltan 2 temas por cubrir y espero que me dé bastante tiempo para lograrlo, ¿sí? Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto la puedo responder. Muchas gracias a todos. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo igual. Andrés, muchísimas gracias por el apoyo. Julia, sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy bien. Bueno, voy a estar aquí al pendiente si es que alguien hace alguna pregunta. Ahora, el tercer tema o el tercer aspecto del cual quisiera yo hablar en esta charla es sobre ya los instrumentos propiamente usados en las bandas de música. Yo les había comentado que la orquesta se separa en cuerdas, vientos y percusiones, y que la banda es solamente los vientos y las percusiones. Dentro de los vientos tenemos 2 grandes familias, los vientos madera y los vientos metales, ¿sí? Entonces, el día de hoy voy a hacer una pequeña presentación de estos diferentes tipos de familia. Quiero aclarar una cosa. Yo no soy ningún experto en todos los instrumentos en el sentido de que los pueda tocar todos de manera eficiente. No puedo decir yo que soy un flautista, no puedo decir que soy un trompetista porque no lo soy. Sin embargo, como mi área de trabajo me requiere saber los aspectos básicos y también pues lo tengo que enseñar los instrumentos a los alumnos, pues conozco algunas cuestiones de la técnica básica, pero lo comento para que ningún colega mío músico se sienta que no estoy siendo respetuoso. Yo de ninguna manera soy un instrumentista.
en todos los instrumentos o experto en todos los instrumentos. Sin embargo, conozco un poquito sobre los mismos instrumentos. Esto lo aclaro porque voy a hacer una presentación sobre qué se utiliza en la banda de música. Y el primer instrumento que quiero presentar es la flauta, ¿sí? Y bueno, la flauta es un instrumento de viento madera. Todas las vientos maderas tienen la característica, tienen características similares, ¿sí? Todos cuentan con un juego de llaves, ¿sí? Lo voy a acercar un poquito más. Todos cuentan con un juego de llaves, ¿sí? Y aquí la característica principal de todos los instrumentos de viento madera es que para tocar una nota tengo una posición fija en el instrumento. Es decir, si yo quiero tocar, por ejemplo, un fa de la quinta línea en clave de sol, es solamente esa posición, ¿sí? Si quisiera tocar un fa del primer espacio, pues tendría que tocar con menos presión en la embocadura. Pero, por ejemplo, si quiero hacer un re de la cuarta línea, es esta posición. Y si quiero hacer un re debajo del pentagrama, tengo que hacer esta posición. Y si quiero hacer un re del tercer espacio adicional superior, tendría que ser esta posición. Entonces, cualquier persona que toque un instrumento de viento maderas tiene que aprenderse toda una serie de posiciones fijas para determinadas notas, ¿sí? Voy a tocar un poquito en la flauta. Esto es un extracto de una canción de Alberto Cortés que se titula Mi árbol y yo. Muy bien. Esa es la flauta, ¿sí? Sigo con los instrumentos de viento madera y bueno, ahora tengo el clarinete, ¿sí? Como pueden ver, también tiene su juego de llaves, que es muy similar, no completamente igual, pero muy similar al de las flautas. Además, este tipo de instrumentos de maderas, pues también deben su nombre al uso de la caña, que es lo que vibra al momento de yo soplar, que genera el sonido dentro del tubo del clarinete, ¿sí? Entonces, los instrumentistas de viento, de maderas, tienen que tener mucho cuidado porque estos instrumentos son muy frágiles, ¿sí? Pero además también la característica de los vientos madera es que tienen un sonido muy suave, un sonido no sé cuál palabra, como sedoso, vamos a suponer, ¿verdad? Como como muy bonito, como muy, vaya, muy suave, por así decirlo, ¿sí? Voy a tocar un pedacito de un tema de Mozart. Ese es el clarinete. Otro instrumento de viento madera, que de hecho es un instrumento que fue creado especialmente para ser usado en las bandas de música, es el saxofón, que probablemente es de los más conocidos en todo el mundo. Si se fijan, también tiene toda una serie de llaves en los que yo tengo que conocer las posiciones fijas para crear una nota, ¿sí? Y justo como el clarinete, utiliza una caña, ¿sí? De hecho, es exactamente la misma boquilla, nada más que el cuerpo es diferente. Es un cuerpo, digamos, es un híbrido entre el latón, entre el bronce y la caña del clarinete. Por eso es que el saxofón suena también así como con un sonido muy suave, muy caluroso, igual que el clarinete y la flauta, ¿no?
bueno, un pequeño yacecito ahí que es la música con la cual más se asocia el saxofón, ¿verdad? Y bueno, ahora voy a explicar los instrumentos de viento metales. Los instrumentos de vientos metales, igual que las maderas, tienen características muy comunes, ¿sí? Para empezar, voy a empezar con la trompeta, que es uno de los instrumentos más comunes, sobre todo en México, porque lo asociamos inmediatamente con música de mariachi. Todos los instrumentos de viento metal básicamente son tubos, ¿sí? De latón, de bronce, que pueden ser cónicos o cilíndricos, depende del instrumento, ¿sí? Que básicamente cuentan con un juego de pistones, ¿sí? Y estos pistones lo que hacen es permitir que el aire vaya por otros tubos extra que están aquí. No sé si se alcancen a ver o si los alcancen a reconocer, pero la trompeta y este tipo de instrumentos tienen como estas aristas, estas salidas de aire que permiten obtener más notas. Todos los instrumentos de viento metal, sin excepción, utilizan una boquilla circular de forma cilíndrica, ¿sí? Y yo tengo que hacer vibración de los labios, que le decimos buzzing en inglés, ¿sí? Para crear un sonido, ¿sí? Entonces, cuando yo lo pongo aquí, ahora, si yo no tuviera los pistones, tendría lo que llamamos una corneta natural y solamente estaría limitado a 7, 8 notas, ¿sí? Por ejemplo, si no presiono ningún pistón, nada más puedo hacer esas notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las típicas llamadas de los militares, pues utilizan ese tipo de cornetas naturales. Sin embargo, las trompetas, como cuentan con un sistema de pistones, me permite hacer a mí muchas más notas, básicamente la escala cromática. Bueno, esa es la trompeta. Si se fijan también el sonido es muy fuerte, es muy penetrante, es más pesado, ¿sí? El siguiente instrumento del cual quiero hablar, ¿sí? Es el trombón. Ahora, a diferencia, también tiene una boquilla de metal, también tengo que hacer el buzzing, pero a diferencia de otros instrumentos de viento metal, ¿sí? Yo no tengo pistones, tengo esta vara, ¿sí? Que yo voy a mover y dependiendo de la distancia en la que esté abierta o cerrada, me va a dar ciertas notas. Entonces, los instrumentistas de viento metales tienen que conocer esto porque sobre los que tocan trombón, ¿sí? Saben que en la primera posición es una serie de notas y en la segunda posición es otra serie de notas. Es básicamente el mismo principio que la trompeta, en donde si yo presiono un pistón, ¿sí? Me va a dar otra longitud en el tubo. Entonces, eso me permite tener más notas disponibles en mi instrumento, ¿sí? Se me olvidaron por ahí las notas, pero básicamente lo que estuve haciendo aquí es moviendo la vara de una posición a otra para poder llegar a los tonos, por así decirlo, ¿sí? Y un instrumento más que les quiero presentar el día de hoy, básicamente es de la familia de las tubas, ¿sí? Este se llama eufonio, que debo decir es mi instrumento principal, es al que yo dedico más tiempo de estudio, ¿sí? Tiene el mismo mecanismo que la trompeta, ¿sí? Los pistones que van a permitir que luego el aire pase por otras partes, que se alargue el tubo por unos aditamentos extra y entonces yo pueda tener unas ciertas notas. Voy a tocar un pedacito, un extracto de un solo famoso para eufonio de Gustav Holst.
Muy bien. Otros instrumentos que no tengo a la mano incluyen el oboe, el corno francés, uh, que bueno, pues esos instrumentos no tengo uno a la mano y pues tampoco soy ningún experto en esos instrumentos. Como decía el maestro Oscar, sí, no es responsabilidad del director poder tocar todos los instrumentos, eso es imposible. Sin embargo, sí es responsabilidad del director, al menos sobre todo para los que nos dedicamos a cuestiones escolares, pues conocer, ¿sí?, las cosas básicas de los instrumentos para luego poder enseñarla a los alumnos, y después lo que hacen los directores es que invitan profesionales, que eso yo lo he hecho, ya he tenido la oportunidad de colaborar con muchos músicos de aquí de Monterrey, que amablemente han ido a dar masterclasses a los alumnos, etcétera. Entonces, ese es el rol del director, pero como maestro de colegio, sí es mi obligación conocer un poco sobre las técnicas básicas para empezar para que los alumnos puedan empezar, ¿sí? Eh, y bueno, antes de pasar al siguiente tema, sí, voy a explicar que el repertorio, sí, de las bandas de música, pues incluye básicamente marchas militares, si es una banda de música militar, música popular, canciones de pueblo o canciones populares, vamos a decir, que estén en la radio, si es que es una banda municipal o popular o etcétera. Sí, pero también existe una amplia gama de música escrita específicamente para la banda de música, que es música de concierto, música que se va a interpretar en salas de conciertos, ¿sí? Que ahorita hay mucha producción de este tipo de música, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, España, los Países Bajos y Estados Unidos son los que más están produciendo música para bandas, ¿sí? Voy a responder una pregunta que me están haciendo por aquí. Muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. Dice, ¿de qué depende la creación y manutención de una banda de música? ¿Y sus integrantes deben ser músicos estudiados o pueden ser empíricos? Esto dicho sobre las instituciones en que trabajas. Bueno, la creación de las bandas de música y la manutención depende de su naturaleza. Si la banda de música es de índole militar, pues entonces, hasta donde yo tengo entendido, son los altos mandos del ejército los que deben decidir si se crea una banda de música o no. Y bueno, se dan las órdenes y si existe el dinero para comprar instrumentos y etcétera, pues bueno, se lleva a cabo y punto. O sea, ahora sí que en el aspecto militar las bandas de música se mantienen de los fondos que se le asignan a los militares y por órdenes expresas de los superiores. En el caso de las bandas escolares, pues depende del currículum, sí, del colegio. Yo puedo decir, por ejemplo, que en donde yo trabajo, el Colegio Americano de Monterrey, pues ha sido, es un colegio que en su currículum ha integrado las artes, ¿sí? Entonces, siempre ha habido mucho apoyo para la compra de instrumentos, compra de música, que eso realmente para las escuelas es lo más difícil, conseguir los instrumentos, conseguir los atriles, etcétera. Entonces, si una escuela, digamos, carece de fondos, pues se hacen entonces algunas actividades para recaudar fondos y lo mismo, se compran instrumentos. Entonces, en el aspecto escolar, las bandas o el desarrollo de las bandas de música depende muchísimo del apoyo de la administración de la escuela o del colegio. De hecho, aquí en Monterrey, prácticamente todas las bandas escolares que existen, a excepción de una, son colegios privados, ¿sí? Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay más que una banda de música de escuela pública, ¿sí? Todos los demás son programas extracurriculares o son programas que se integran. Algunos son actividades como tipo clubs. Yo, por ejemplo, yo inicié mis estudios musicales en la banda de música del Instituto Regiomontano y era un club, digamos, después del colegio extracurricular, pero ahora donde yo trabajo,
pues es una materia, ¿sí? Entonces eso ya depende de cada colegio y de su particular filosofía educativa. Y si es una banda, vamos a suponer, municipal, de pueblo, pues mira, lo que yo he platicado con amigos que he conocido en los últimos años, que son, por ejemplo, de Oaxaca, donde está más fuerte este movimiento de las bandas populares, pues muchas veces son contratados por la misma gente, o sea, no son, no, digamos, no les paga el municipio, pero la gente del pueblo les da un pago por asistir a los eventos, o si se, o vaya, quien quiera organizar algo, sí, pues se les da un apoyo. Sí, entonces hay otros municipios en donde, por ejemplo, el municipio a través de los dineros recaudados en los impuestos, pues entonces da apoyos a la banda de música, mantiene a los músicos por tiempo completo. Y bueno, las bandas comunitarias, normalmente hay, digamos, un tipo de consejo directivo o administrativo que a lo mejor le va a dar un sueldo al maestro, pero los músicos que tocan, pues no reciben ningún tipo de salario. De hecho, la banda donde yo estoy colaborando, la banda de alientos de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, sí, es una banda que funciona de este tipo. Entonces, somos un grupo de músicos que nos juntamos por hacer, por el amor a la música y por llevar a cabo este tipo de ensambles. Sí, y los músicos que asisten, pues son en su mayoría chicos de entre 15 y ya adultos de 30, 31 años, que les gusta tocar y que quieren, no, a lo mejor no dedicarse profesionalmente a la música, pero que están ahí porque saben hacerlo, saben tocar y quieren seguir haciéndolo porque la música deja eso, ¿no? La música deja la satisfacción de colaborar, de hacer comunidad, de crear algo bello, ¿sí? Entonces, pues haciendo el comercial, si ustedes que están viéndome o escuchándome tocan alguno de los instrumentos o que yo acabo de presentar o de los que son propios de la banda de música, pues los invito a contactarme o a contactar a la Filarmónica Juvenil de Nuevo León para que se puedan integrar a esta banda, que es básicamente una banda amateur. ¿Sí? No es una banda profesional en el sentido que no todos son músicos o licenciados en música, pero tampoco es una banda, digamos, de principiantes porque es gente con experiencia. Entonces, los integrantes de las bandas de música pueden ser estudiados. Bueno, básicamente las bandas de música militares, todos son músicos de conservatorio. O sea, no puede alguien que no tenga experiencia musical, vamos a suponer, ingresar al ejército y decir, quiero estar en la banda de música. Eso no es posible. Hay que tener estudios, hay que demostrarlos y hay que ganarse el lugar con audiciones. En las bandas sinfónicas profesionales, como la Dallas Wind Symphony, ahí sí es también por audición y son músicos profesionales, pero como te decía hace rato, Hugo, en las bandas de música populares, amateurs, pues realmente no es necesario que sean músicos profesionales. Muchísimas gracias, Paulina. Qué bueno que te está gustando la clase. Voy a hablar ya el último aspecto, las actividades actuales que las bandas de música están desarrollando en el mundo. Pues ya había comentado que básicamente son cuatro aspectos: las bandas militares, las bandas populares o civiles, por decirles de alguna manera, las bandas escolares y las bandas profesionales, que son las bandas menos desarrolladas en el mundo, en el sentido de que no hay tantas, ¿sí? Lo que más existe, yo diría, son de los otros tres aspectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen las bandas de música en el mundo? Bueno, depende del ramo. Si las bandas son militares, bueno, pues estas, como decía hace rato, estas bandas, en mi opinión, van a seguir perdurando mientras sigan existiendo ejércitos en el mundo. Una de las más reconocidas en todo el mundo es la banda presidencial de los Estados Unidos, que también tiene el mote de President's Own, ¿sí? Que es una banda que toca exclusivamente en los eventos de los presidentes norteamericanos. Aquí en México, la banda militar más prestigiosa, hasta donde yo tengo conocimiento, sí, es la banda sinfónica de la Secretaría de Marina, que insisto, la gente que se integra a esta banda son gente, músicos estudiados de conservatorio que ganan una audición, pero que luego entran con un puesto, digamos, como oficiales del ejército o de la Secretaría de Marina, sí, y cuya única obligación es tocar en los eventos. Todos los desfiles que ustedes ven, por ejemplo, del 16 de noviembre, 20 de noviembre en el Zócalo, todas las bandas están ahí tocando, o los músicos más destacados de los cuerpos militares. Entonces, esa es la vida de estas personas.
Sí, bueno, también la Sedena tiene sus bandas de música en las diferentes regiones militares. Y en Moscú hay un concurso muy popular que le pueden ustedes poner ahí en YouTube. Sí, es un concurso de bandas de música militares y está padrísimo porque las bandas tocan en la Plaza Roja de Moscú, ¿sí? Y van bandas de música de todo el mundo. Entonces, es una, es una actividad que hacen estas bandas de música militares y básicamente su función es tocar en los múltiples eventos, desfiles, conmemoraciones, premiaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que las bandas de música militares actualmente están realizando. Muchas de ellas también se dedican a promover músicas de otros tipos, música sinfónica, dan conciertos en salas de conciertos propiamente, en teatros o en lugares, espacios públicos. Buscan un acercamiento con la población, hacen actividades educativas. De hecho, en el colegio donde yo trabajo tuvimos la oportunidad de contar con la banda de la Cuarta Región Militar, dando una masterclass a nuestros alumnos. Entonces, pues bueno, um, eso es lo que están haciendo las bandas de música militares. Si las bandas de música que son del aspecto civil o popular de los pueblos, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, bueno, estas bandas realmente, actualmente su labor no ha cambiado mucho en los últimos 100 años, vamos a decirlo de alguna manera. Siguen siendo bandas que pues van a estar ahí porque muchos pueblos son muy musicales y los niños aprenden desde muy corta edad. Entonces son tradiciones que yo espero que se sigan cultivando en estos poblados. Muchas bandas están desapareciendo también por este fenómeno de la migración, donde mucha gente deja los pueblos, entonces ya no hay quien agarre los instrumentos y pues básicamente los pueblos van desapareciendo también. Pero yo diría que en España es donde están mejor conservadas, en Oaxaca, aquí en México es donde están mejor conservadas las bandas de música populares, ¿sí? Y bueno, esas, mientras siga habiendo gente viviendo en estos lugares, pues vamos a seguir viendo este tipo de bandas, ¿sí? Las bandas escolares, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Bueno, como lo dije hace un momento, las bandas escolares son vehículos, ¿sí? Para los estudiantes de nivel elemental, vamos a poner primaria, secundaria, estudios básicos, ¿sí? De acercarse a la música. En Estados Unidos es común que muchas escuelas públicas tengan su propio programa de música. Aquí en México eso lamentablemente no es más común. Aquí en Monterrey este aspecto de las bandas escolares es el más fuerte. Como les decía, cerca de 20 colegios, 25 colegios tienen una banda de música integrada en su programa, ya sea como club, como clase. Y pues bueno, ¿qué están haciendo estas bandas de música? Pues prácticamente siendo vehículos de educación donde los alumnos pueden aprender a colaborar, a hacer trabajo en equipo, a hacer música, a hacer arte, acercarse a las artes, a la expresión humana, a la sensibilidad, al desarrollo de la inteligencia, de diversas capacidades. Y pues bueno, cualquier cosa positiva que acerque a los jóvenes del día de hoy a las artes, pues yo creo que debería ser bienvenida por todas las instancias educativas. Sin embargo, también hay otros aspectos en donde hay bandas de música en los niveles escolares y esos son los niveles colegiales, ¿sí? Aquí en Monterrey, tanto la Facultad de Música de la Universidad Autónoma como la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey cuentan con una banda sinfónica que se dedica más que nada a la formación de los futuros licenciados en música. Entonces estas bandas sí, obviamente, pues programan música de mucho más nivel, ¿sí? Que sirven como formación, como digamos laboratorios para los futuros licenciados en música de los instrumentos específicos de la banda, que son las percusiones y los vientos. Y bueno, en Estados Unidos básicamente todas las bandas de nivel colegial, por ejemplo está la Eastman Wind Symphony, está la North Texas Wind Symphony, y pues bueno, que son bandas, con la Universidad de Michigan también, que son bandas de música de muy, muy alto nivel. Y bueno, el último aspecto, ¿qué están haciendo las bandas de música hoy?
Bueno, pues está este aspecto de las bandas, digamos, profesionales, semiprofesionales o amateurs, que es muy diverso y yo creo que es el aspecto que más necesita desarrollarse. Empezando con las bandas de música que son propiamente profesionales, pues estas bandas de música dependen de patronatos, dependen de mecenas privados, muchos de ellos venden boletos para los conciertos, tienen temporadas de conciertos, tienen solistas invitados, básicamente la misma estructura que las orquestas sinfónicas profesionales, pero en este caso específico del repertorio de las bandas de música. Su repertorio básicamente tiene que ver con piezas originales propias para la banda de música de compositores actuales, ¿sí? Entonces, estas bandas yo diría que, aunque son las menos, sí, son las que de hecho están produciendo más. Porque, por ejemplo, las bandas militares pues ya tienen su repertorio muy bien establecido, no es muy común luego que haya nuevas composiciones. Las bandas de pueblo o civiles pues también ya tienen como que su repertorio, digamos, masticado y tocan lo que la gente les gusta, las canciones que ya se saben, etcétera. Las bandas escolares, pues sí tocan algunas cuestiones de arreglos de música clásica o música sinfónica, pero pues también hay una gran demanda por tocar las canciones que a los niños les gustan. Entonces, las bandas de sinfónicas profesionales, aunque son las menos que existen en el mundo, son las que más trabajo están haciendo en la promoción de las nuevas obras. Esto junto con las bandas de nivel colegial, que por cierto aquí en México yo mencioné hace un momento a la Facultad de Música y a la Superior, pero pues también en las universidades más importantes del país existen bandas, por ejemplo, pudiera mencionar la banda sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM y la banda sinfónica de la Universidad de Guadalajara, que son bandas que están, digamos, haciendo este mismo trabajo paralelo a las bandas sinfónicas profesionales, esta promoción de la música nueva, de la música específicamente escrita para banda. También existen muchos festivales en donde se hacen estas bandas, digamos, por temporadas. Pudiera mencionar aquí en México la labor que hace la Universidad de las Américas Puebla, que cada año, desde hace un par de años, está invitando solistas y compositores actuales de renombre que están escribiendo música para este tipo de ensambles y son, digamos, temporales porque es durante el verano y después no tienen actividad hasta el siguiente verano. Y eso, pues bueno, tiene que ver por muchas cuestiones, ¿verdad? La naturaleza de la misma, a final de cuentas son festivales, ¿sí? Pero yo diría que las bandas de sinfónicas profesionales, la Tokyo Kosei, la Lone Star Wind Symphony, la banda de la Dallas Wind Symphony y otras que existen por ahí, pues son las que creo que también existe la Cleveland Wind Symphony. Sí, entonces, pues son bandas importantísimas que están teniendo mucha actividad cultural. Bueno, me están preguntando aquí que cuáles son los requisitos para formar parte de la banda de alientos de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Bueno, los requisitos es tener experiencia tocando un instrumento de viento, de preferencia una experiencia mayor a 2 años, es decir, no ser tan principiante, pero pues si existiera la demanda, pudiéramos iniciar una banda de música de principiantes, de adultos, ¿sí? Estamos colaborando, cuando no estamos en cuarentena, estamos ensayando todos los sábados a la 1 de la tarde, ¿sí? En la colonia Cumbres. Bueno, no sé si puedo decir la dirección, creo que sí, en la colonia Cumbres, justo atrás del Latin American School. Y bueno, estamos ensayando los sábados de 1 de la tarde a 3 de la tarde aproximadamente. Y vamos a tener nuestro concierto inaugural en estas fechas, pero bueno, lamentablemente esta emergencia sanitaria pues nos ha puesto un poquito en pausa nuestras actividades. Y como comentaba hace rato, los instrumentos que estamos buscando para la banda son instrumentos de viento, maderas, metales, flautas, oboe, clarinete, saxofones en todas sus variedades, fagotes, y los vientos metales, trompetas, trombones, corno francés, barítonos y toda la gama de percusiones. ¿Sí? Entonces, si alguien está interesado, están ahí mis redes sociales para que con mucha confianza me pregunten. También les dejé ahí en la descripción de este en vivo algunos ejemplos de música que yo considero importantes de bandas.
El primer ejemplo es la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, Armada de México, tocando una marcha militar mexicana muy popular. La banda profesional es la banda La Tokyo Kosei, que en mi opinión es la mejor banda sinfónica profesional del mundo, tocando una pieza muy famosa para bandas, que es una suite de Gustav Holst. Después la banda municipal de Sevilla, tocando en una procesión de Semana Santa. Y bueno, las bandas colegiales deportivas, que se me olvidó mencionarlas, que básicamente están tocando en los eventos deportivos de las universidades, sobre todo con los juegos de fútbol americano colegial, es donde este tipo de bandas se ven más, porque están ahí apoyando el equipo. Y pues con eso quisiera terminar. Las bandas de música, su finalidad es básicamente crear comunidad, ¿sí? Es donde están más inmersas, es en lo que más han sobresalido, en crear esta idea de comunidad en los pueblos, en las organizaciones militares, en las organizaciones escolares, ¿sí? Entonces, espero que esta plática pues haya sido de su agrado y que pues se den la oportunidad de conocer un poquito más sobre las bandas de música. Quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García por el apoyo, por el espacio, y a la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, al maestro Oscar Vaca, a Gaby Rodríguez por todo su apoyo, y a toda la gente que siguió esta transmisión. Muchísimas gracias, Blanca. Claro que sí, a la próxima, espero que haya una próxima vez pronto. Y pues bueno, muchísimas gracias por su apoyo, les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho en estos tiempos y pues quédense para las siguientes clases que ofrece la Secretaría de Cultura. Gracias.